Hola, quiero hablarte acerca de una aplicación que estoy usando y me gusta mucho. Se llama Anchor. ¿La has escuchado? Bueno, te cuento que es una aplicación totalmente gratis que ya tiene todas las herramientas que te permiten grabar tus podcasts de manera fácil, sencilla, rápida y creativa. Además, Anchor te ayuda a distribuir todos tus podcasts a través de las distintas plataformas, tales como Apple, Google, Spotify, Radio Public, entre otros. Y es fácil de obtener, solamente la tienes que bajar a tu celular, tableta o PC. Así que te invito. Yo la estoy usando y me gusta muchísimo. Anchor es una herramienta maravillosa. ¿Qué esperas? Búscala y bájala a tu celular. Hola, bienvenidos. Antes de empezar te voy a compartir una reflexión titulada Los poetas vivos de Walt Whitman. Y dice así: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien en este día maravilloso. Que sea de paz, de gozo, de triunfos. Que sea un día en el que alcances tus sueños más anhelados sin permitir que nada ni nadie te los robe. Hoy es un día súper especial porque te hablaré de un tema bien interesante que tal vez conoces o no conoces. Tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado nombrar alguna vez o tal vez ninguno ha escuchado del tema. Y esto se trata de la hipocondría. ¿Te suena familiar? Me imagino que sí, seguramente. Al escuchar la palabra piensas que se trata de alguien que es adicto a tomar medicinas, ¿cierto? O piensas que es alguien que vive todo el tiempo pensando en ir al médico, en que tiene un dolor, en todo ese tipo de cositas que son un poco, fuertes al pensarlas y analizarlas, porque no puedes estar pensando todo el tiempo que estás enfermo. Pero bueno, hay personas que de repente viven tomando cualquier tipo de medicina sin prescripción o con prescripción médica, cuando sienten un dolor o no, pero con la excusa de prevenir o evitar sentir dicho dolor o malestar. Algo así como que, por si acaso, mejor me lo tomo, ¿cierto? Bueno, yo te voy a compartir qué es, por qué se produce, los síntomas que la determinan, las soluciones que pueden ayudar tanto a familiares como al afectado y algunos tips de interés acerca de este síntoma de salud. Entonces comencemos. Primero voy a definir lo que es la hipocondría, tomando palabras elegantes y prestadas de la Real Academia Española. Y según la Real Academia Española, la hipocondría o hipocondriasis es una afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual, preocupación constante y angustiosa por la salud. En otras palabras, es un trastorno que abarca el miedo y la preocupación excesiva y en ocasiones obsesiva, por una serie de síntomas físicos que hacen saltar las alarmas en la persona y hacerle pensar que padece alguna enfermedad grave. La hipocondría es también un trastorno psiquiátrico que se caracteriza esencialmente por la creencia, por el miedo o el convencimiento de padecer alguna enfermedad grave, letal, a partir de la interpretación personal y errónea de sensaciones o síntomas corporales. Bien, todos sabemos que en algún momento dado, cuando sentimos un síntoma o desestabilización corporal, suele preocupar, ¿verdad? Pues bueno, ponemos nuestra atención en eso y estamos preocupados porque tenemos un malestar. Sin embargo, cuando vamos al médico, nos chequean y vemos que realmente no es nada grave. Entonces nos tranquilizamos. Si nos toca seguir un tratamiento, lo hacemos y ya todo pasa, ¿cierto? Mejoramos y nos olvidamos del tema.
decimos ya estoy mejor, me siento bien, ya todo pasó, todo ese malestar se superó y ya. Ahora bien, las personas que sienten o consideran tener todo el tiempo síntomas o signos indicativos de alguna posible enfermedad grave, que por más que visitan al médico y el médico no les encuentra nada, la persona no se queda tranquila y sigue pensando que está enferma, que tiene algo, inclusive hasta extremos preocupantes, es posible que esa persona padezca lo que se conoce como hipocondría, que es lo que comúnmente se dice de una persona hipocondríaca o hipocondríaco. Hasta aquí interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué se produce la hipocondría. Se produce por 4 factores importantes, que son preocupación, persistencia, creencia y el estrés. Primero, por la excesiva preocupación, porque la excesiva preocupación no es más que el miedo a padecer o contraer una enfermedad cualquiera que ésta sea. Un miedo compulsivo que lleva a la persona a pensar y hablar todo el día del tema, a decir que está enfermo y a poner su atención en eso. Muy importante, poner atención en eso. Allí está poniendo la atención, en que está enfermo y vive todo el día pensando en esa enfermedad que dice tener. Dice estar preocupado por ella. Esa es la primera. La segunda es persistencia. Bien, ¿la persistencia de qué? Bueno, la persistencia de la preocupación. No importa lo que le haya dicho el médico, si esta persona ha ido al médico y el médico no le encuentra nada, la persona no confía en el resultado y sencillamente pues pasa que no confía en el médico porque dice que sigue sintiendo el malestar y así acude de médico en médico y de médico en médico y persiste en que siempre sigue teniendo un malestar o una enfermedad. La tercera es la creencia. ¿La creencia en qué? Bueno, la creencia de pensar y en aseverar constantemente con preocupación que tiene una condición grave de salud que puede ser letal y que puede inclusive hasta morir si no se lo ven, si no se lo descubren. Y el cuarto factor es el estrés. Es un estrés excesivo que le causa la misma preocupación y la dificultad de manejarse en su entorno, tanto familiar, social, laboral, porque ya es una cosa en la que la persona está tan estresada, está tan obsesiva, preocupada, con el miedo como alerta, con todas las alarmas encendidas, pensando que está enferma y que esto pues se convierte en un problema más grande, en una bola enorme día con día o día tras día. ¿Por qué? Porque necesita ser escuchado, necesita que alguien le dé una respuesta de algo que esa persona que está sintiendo piensa que es verdad. Y entonces por eso el estrés es tan excesivo y la preocupación es tan álgida al punto de que no puede tener un buen manejo con sus relaciones familiares, ni sus relaciones sociales, ni a nivel laboral, ni donde quiera que la persona pues se desenvuelva diariamente. Ahora bien, síntomas que causa. Muy importante. Este tipo de personas están constantemente llenas de preocupación, como les decía, por su salud. Pero estas personas hacen de toda la situación un drama constante. Viven su salud con ansiedad. Y aquí me voy a detener un poquito. Eso lo repito. Viven su salud con ansiedad. ¿Recuerdan el podcast o el episodio de la semana pasada acerca del miedo y la ansiedad? Bueno, hago esta pausa pues para recordarles que la ansiedad es un miedo imaginario. Entonces, este caso de hipocondría encaja claramente porque produce ansiedad el hecho de sentirse enfermo, mas en realidad no estar enfermo. Interesante, ¿verdad que sí? Bien, los síntomas que causa principalmente son tener miedo desmedido al dolor y a la muerte. Como les comenté, estas personas se van al nivel más alto en la preocupación y el miedo, a pesar de que pueden pensar en que pueden morir, ¿saben? En que ni siquiera saben con certeza cuánto tiempo les queda. A ese punto llegan, ¿sí? Inclusive ellos no confían en que el médico o el especialista
le esté diciendo la verdad y que les está dando una respuesta que sea veraz para ellos. En realidad, ellos piensan que el médico están equivocados y que de repente el médico no le está dando una respuesta verazmente aceptable para ellos, ¿sí? Estas personas dan por sentado que tienen alguna enfermedad mortal y lo hacen de una manera aseverada y punto. O sea, dicen que se mueren, dicen que esa enfermedad se los está llevando, que tienen que tomarse la pastilla porque sí, o tienen que estar en un tratamiento porque sí. Ellos saben a veces, o generalmente saben más que el médico. Eso es bien importante que lo tengan claro. Cuando una persona sabe más que el médico y asevera que sigue enferma y que está enferma y que el médico no tiene la razón o que lo que él siente es algo que está fuera al alcance de todos, que es como que más enfermo que todo el mundo, porque eso también pasa. Hay personas que de repente sienten que están más enfermas que otras y se sienten pues con más derecho a decir que sienten más dolor y sienten más cerca la muerte. Impresionante, ¿verdad? Es así como que el síntoma más ínfimo, más sencillo, les hace pensar lo peor. Volviendo al mismo punto de este caso, el pensar que morirán y que el síntoma es algo de repente bien diminuto, no tienen casi nada, pero dicen, no, este síntoma es terrible, me siento súper mal y no lo soporto. ¿Sí? Eso es un síntoma que casi es efímero, que no se siente y ellos lo sienten muchísimo. También es cuando la persona dice que padece de una enfermedad mortal en reiteradas ocasiones, es decir, toda situación de salud en su vida puede ser causa de muerte, todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y como les decía, desde comparar que una persona tiene una cosa y entonces esta otra persona dice, no, pero a mí me ha dado y me ha dado mucho más fuerte y yo tengo esto y es mucho peor y yo voy al médico y nunca me encuentra nada. Entonces es algo, es algo obsesivo realmente. También cuando las personas hacen visitas innumerables al médico o al especialista, siempre con la idea de encontrar una respuesta a sus supuestos malestares o enfermedad, como les dije anteriormente, y con la, como dicen, como que premonición, por darle un nombre o por decirlo, ellos siempre van, pero siempre saben más que el médico y saben que lo que el médico les va a decir no les va a conformar. Entonces ya lo llevan como por sentado, ¿sí? Lo que le decía, los médicos para este tipo de personas no tienen la razón en lo que les dicen. Pues como el hipocondríaco como tal sigue sintiendo el malestar y tiene la preocupación excesiva, no le cree y siempre vive buscando una y otra opinión que le satisfaga y le afirme su sospecha. Vive autoexplorándose y también automedicándose, es decir, al tener o al poner excesiva atención en lo que tiene o quiere sentir, piensa que tomando medicamentos lo solucionará. Y realmente ahí es donde no está la solución, porque nosotros o este tipo de personas pone la solución a su problema en los placebos, en la medicina, en algo que les va a quitar el malestar momentáneo o que le va a ayudar un rato, pero realmente no se lo va a quitar. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante que lo sepan, porque a veces este tipo de enfermedades o este tipo de condiciones de salud son realmente, están en la mente de la persona. Era lo que hablábamos la semana pasada acerca de la ansiedad, del miedo y las diferencias que hay. Entonces, por eso les decía hace rato que esto tiene más o menos algo que ver, o digamos que directamente está involucrado dentro de esos casos de ansiedad, los que la persona siente algo que solamente está imaginariamente en la persona. Bien, ¿y sabes qué es bien importante en este caso de la hipocondría? La automedicación. La automedicación es de cuidado, ya que una persona no debe automedicarse por sí sola y de forma deliberada por pensar solucionar a su manera lo que siente, viendo más bien desde lo externo en vez de ver desde lo interno. Es bueno que les recuerde que no todos los medicamentos son para tomarlos sin una prescripción del facultativo. Esto es verdaderamente muy delicado porque puede entonces ocasionar un verdadero problema de salud o una visita de emergencia al hospital a consecuencia de todo lo anterior. Una cosa muy importante es que el hipocondríaco la familia no le cree. La familia no le cree.
cuando él dice estar enfermo, ya que lo dice por muchas veces, reiteradas veces, y pues porque han pasado muchos casos con el hipocondríaco de que se enferma, se enferma y se enferma. Pues la familia no le cree, ya que de esta manera que les digo reiterada de comentarlo y de estar con algún problema de salud es tan consecuente que pues los familiares dicen otro malestar más y listo, o sea, lo pasan por alto. Y bueno, también suele pasar que el hipocondríaco puede creer que tiene cualquier enfermedad. Esta persona puede creer que tiene cualquier enfermedad, como se los he venido diciendo. Sin embargo, esta persona está lejos de pensar que puede padecer de hipocondría o que es hipocondríaco o hipocondríaca y realmente se niega a aceptar esa realidad en su vida porque piensa que de verdad está enfermo, más piensa que es verdad, que es cierto, que lo que tiene lo está sintiendo, más sin embargo no va más allá de pensar que puede ser algún otro tipo de problema. Entonces ojo con eso, porque las personas que tienen este tipo de inconvenientes, este tipo de problemas de salud, como la hipocondría, es de cuidado, porque hay que saber bien cómo tratarlos y hay que saber bien cómo manejar la situación. Ahora te voy a compartir 3 claves esenciales para las familias en caso de tener algún familiar o conocer a alguna persona en el entorno en el que se desenvuelven que tenga este problema a nivel, de repente que se desenvuelva a nivel familiar, laboral o social en general, que ustedes sepan que sea hipocondríaco o que tiene las siguientes características de todo lo que hemos nombrado anteriormente. Estas 3 claves esenciales para las familias, para los amigos, para estas personas que no están enfermas con la hipocondría son las siguientes: tener paciencia, tener empatía y ser comprensivo. Estas son las principales claves de ayuda para las personas hipocondríacas. La paciencia básicamente es la clave para escucharles, ofrecerles consejos positivos, ayudarles con valoraciones de optimismo a salir de esos pensamientos pues de que está enfermo y esos pensamientos de duda, de estar enfermo y de sentirse mal. También cabe destacar que en la mayoría de los casos las personas que padecen hipocondría tienden a sentirse incomprendidos y juzgados. Esto por presentar comportamientos que para otras personas de su entorno pueden resultar exagerados o extremistas. Una persona hipocondríaca busca que sus seres queridos entiendan sus preocupaciones, no que las pongan en duda. Por ello, contar con un entorno cercano que los apoye es vital para que un hipocondríaco se sienta seguro. Más de lo que les estoy diciendo, apoyarlos, tener paciencia, ¿verdad? Ser empáticos con ellos y comprensivos, es muy importante. La comprensión es muy importante en todos los aspectos. Ahora bien, ¿cómo tratamos el conflicto emocional de la hipocondría? Muy importante esta parte. La hipocondría o hipocondriasis es una condición de salud por la que la persona cree, de forma infundada, que padece alguna enfermedad grave o letal que atenta contra su vida. La hipocondría es en esencia una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad, sometiéndose constantemente a un autoanálisis minucioso y preocupado, incluso obsesivo, como ya les he venido comentando. Ahora bien, vamos a ver, cuando hablamos de esta enfermedad en el sentido emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente, Ángela? Bueno, nos estamos refiriendo a que el origen es que la persona en su niñez vivió solo atención de sus progenitores. Puede decirse que vivió una atención excesiva, en otras palabras, o sea, lo atendieron muchísimo, era el hijo en el que estaban dedicados, porque tal vez fue un niño bien mimado o fue un niño atendido al 100% por el hecho de presentar alguna enfermedad. Ojo con eso, alguna enfermedad. Entonces, por esta razón, este resentir lo lleva a la persona de forma inconsciente a llamar la atención en el presente. Y por esa razón es que siguen enfermándose o creer que están enfermos para llamar la atención de los familiares, de los amigos, de la gente que les rodea a nivel laboral, social, donde se desenvuelvan diariamente.
Entonces es bien importante que sepan eso. A nivel emocional, el origen viene desde la niñez, desde alguna situación de atención excesiva de los padres de esa persona que es hipocondríaca hoy día, y que puede decirse, como les comentaba, que es porque o era bien mimado o tenía un problema de salud o era recurrente sus problemas de enfermedad, y pues los padres lo atendían de manera muy meticulosa al 100%, lo mimaban muchísimo, pues obvio, y lo atendían exacerbadamente, que hoy en día eso ellos pues les provoca de manera inconsciente volver a sentir enfermedad aunque no la sientan. ¿Y realmente por qué? Porque lo que necesitan es ese mimo, ese cuidado, ese amor, ese querer, que cuando eran niños sentían, que de repente ahorita están adolescentes, o sea, no lo sienten, están padeciendo de eso, es como que necesitan sentirse queridos, sentirse um, atendidos, necesitan eh, ese amor, sentirlo de esa manera, que se lo digan de esa forma, pero también que se lo digan pues de la forma normal, ponerle atención, decirle que los quieren, decirle que están allí para lo que necesiten, ¿verdad? Porque pues obviamente a veces este tipo de problemas que se causan a nivel emocional y que tienen esas raíces o esos orígenes que son un poquito eh, complicados de repente de ver desde el punto de vista ya como adultos. No lo va a asumir, la persona no va a asumir que está enfermándose o que está inventando enfermarse porque está buscando atención o porque está buscando que lo quieran, que le muestren que lo aman, que le muestren que les interesa. Ellos adolecen de seguridad. Eso es lo que pasa. Entonces, eh, por esa razón, cuando yo les decía que se enfocan en ver eso, tienen que enfocarse más que todo es en ver introspectivamente qué es lo que está causando esa situación en su vida que los está alejando de la realidad, pues alejando de estar bien, de estar sanos, ¿sí? Ahora les voy a agregar algo más. Dice que cabe mencionar que la persona en sí no acepta este hecho mencionado, que era lo que les decía. La persona no se va a dar cuenta por sí sola que el problema que tengo viene de mi niñez porque me atendían bien o porque era muy mimado allá y ahora acá no. O sea, ahora aquí estoy en una realidad totalmente diferente donde hay que estar el día a día, donde hay que hacer las cosas básicamente a veces hasta mecánicamente o autómatas, ¿verdad? Y, y pues a veces esa rutina pega y la persona se esconde detrás de este patrón de conducta, de convertirse en hipocondríaco. Interesante, ¿verdad que sí? Ojo, es muy importante recalcar que este tipo de condición le puede dar a hombres y a mujeres, ¿ok? No piensen que les da más a los hombres o más a las mujeres. Le da a los hombres y a las mujeres. Es decir, bien podemos encontrar hombres con este tipo de problemas, mujeres con este tipo de problemas, ¿sí? Quiero que sepan que el cuerpo es simplemente un reflejo de lo que sucede en nuestro interior y que el problema empieza en las emociones y también la solución comienza en las emociones. Tengan muy presente eso. Por eso es que hay que revisar introspectivamente cómo está la persona o cómo estamos, ¿sí? Tomándolo en cuenta. El cuerpo de alguna manera busca restablecer su equilibrio porque su estado natural es tener salud, para así poder de nuevo tener la libertad de estar y de sentirse en paz. Muy importante. Esto es muy importante. Antes de terminar, quiero agregar varios datos curiosos con el que me encontré cuando estaba investigando acerca de este tema tan interesante y con el que te metes en las redes, buscas en los libros y bueno, a mí me gusta investigar bastante y me gusta hojear los libros y me gusta meterme también en internet. He estado aprendiendo cómo buscar información que sea buena, veraz, que ayude, que aporte, ¿verdad? Que, que, que les dé, pues, o que nos dé más conocimiento acerca de cada tema, que a veces son temas que uno dice, bueno, pero son interesantes, ¿sí? Y me encontré con lo siguiente, que la hipocondría es hoy en día cada vez más común. Pareciera mentira, pero es así. Y que la hipocondría afecta más a mujeres que a hombres, aunque afecta
a mujeres y a hombres, afecta más a las mujeres que a los hombres. Y que la hipocondría también se presenta muy importante a partir de los 30 años de edad en personas que sufren cuadros de ansiedad, depresión o son aprensivas. Eso es bien importante. También encontré por allí que en el 2019, el año pasado, 7 de cada 10 personas buscaron en internet información acerca de diferentes enfermedades. Que hoy en día este tipo de personas se les conoce o que buscan información de salud por internet, se les conoce como los hipocondríacos digitales. Eso me pareció muy curioso, ¿verdad? Porque, bueno, puede pasar de que busques información por otros fines, ¿cierto? No necesariamente porque estás enfermo o porque sientes que tienes alguna enfermedad, pero esto es bien importante de destacar, porque entonces en las redes sociales las personas se abocan o se han abocado a buscar muchísima información acerca de situaciones de salud. Esperemos que sean pues para mejorarlas y para usar en pro y en bienestar todo lo que las mismas redes sociales nos brindan y nos informan, ¿verdad?, acerca de cada situación de salud. También encontré que desde 2018 el número de personas que padecen este trastorno han aumentado en más de un 20%. ¿Okay? Lo que dice entonces que si hay personas que tengan problemas de salud imaginaria y bueno, entran pues dentro de ese número de personas que han sido contadas a partir del 2018. También encontré algo muy importante que nos dice que distraerse es una muy buena terapia para disipar y ayudar a las personas con problemas de hipocondría. Salir, pasear, dedicarse a hacer algún deporte que les guste, dedicarse a hacer algún arte o alguna manualidad que sea interesante, pero que les ayude a distraer la mente y a retirarse un poco de ese pensamiento en el que viven metidos siempre, es de que están enfermos, ¿sí? Y a veces también encontré esto y es bien importante y dije, wow, esta partecita sí, pues como que no me gustó mucho. Y les voy a decir por qué. Dice porque a veces es necesaria la medicación si los niveles de ansiedad son altos e interfieren mucho en la vida de la persona afectada con la hipocondría. Y esto es bien importante porque, como les decía antes, tenemos que ir a lo interno, a la parte interior de nosotros. Tenemos que ver qué es lo que está causando, no solamente en el caso de la hipocondría, sino en todos los casos que se presentan en nuestra vida a nivel interno. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿O qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué pudo haberme causado esto a nivel emocional? Esto que siento, que estoy sintiendo ahora, porque es bien importante este último punto. Porque quiero compartir contigo y recordarte que este tipo de enfermedades psicológicas es bueno buscar, como les digo, la raíz, el origen pues del problema que lo está causando. Si bien puede ser por causa de extrema tensión en la niñez, por alguna enfermedad presentada, también es bueno saber que tal vez no siempre sea el origen del problema, pues cada caso puede variar. Eso es bien importante. Entonces te invito a que pienses y hagas un análisis introspectivo con serenidad, en calma, para que identifiques cuál puede ser la causa que esté generando la situación o que esté generando estas situaciones pues de hipocondría en el caso de la persona que tenga este tipo de situación. Generalmente las personas dependen de un placebo. Cuando yo les decía eso es que generalmente dependen de un medicamento para poder sentirse bien y en realidad estar escondiendo, escuchen bien, o estar escondiéndose, porque a veces ni siquiera es que lo esconden, sino que están escondiéndose detrás de ese escudo, detrás de esa excusa para no asumir una realidad que necesitan o deben resolver en su vida, que de alguna manera u otra forman esa parte de lo que han ocasionado en su vida como hipocondríacos, que es como que el drama de su vida. Se han convertido en las personas víctimas de situaciones de salud porque están escondiendo algo o porque sencillamente hay algo a nivel emocional que no han sanado, que no han querido descubrir o que no han querido destapar o que saben que está ahí pero que no la quieren tocar. Y eso es bien importante porque es muy
Es muy feo estar siempre haciendo el papel de víctima, estar en drama, el papel de enfermo en muchos casos, por no decir todos, el papel de pobrecito, de pobrecita, necesita ayuda, requiere atención. Y realmente esto no es más que un anzuelo para mantener una mentira que a la larga puede causar más daño, tanto a la persona como a los que le rodean, ¿sí? La clave final de esto es que busques con serenidad y sensatez dentro de tu corazón qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente puede estar afectándote, cuál es ese sentimiento o culpa que puedes estar guardando y qué necesitas reconocer, sacar y sanar, porque la sanidad viene desde lo interno. Y así te tomes lo que te tomes, como te decía, todo el placebo que quieras, así tomes lo que tomes, no va a funcionar de manera eficiente y no vas a lograr avanzar porque en sanarte, porque realmente la sanidad viene desde lo interior. Si tienes alguna actitud de víctima y de aquel que necesita llamar la atención porque sí, no vas a lograr avanzar, no vas a lograr. De manera eficiente no, siempre va a ser con esa carnada, con un objetivo, porque necesitas algo y realmente pues no es la manera más segura hacia tus metas ni hacia tus sueños. No es la manera más segura de alcanzar tus triunfos. Hay que sanar, hay que ser libre, liberar la mente, las emociones reprimidas, liberar a tu cuerpo de todos esos sentimientos viejos y guardados que no hacen bien, sino todo lo contrario. Yo comparto toda esta información y bueno, no soy médico, ¿verdad? Para decir exactamente a ciencia cierta cómo pudiera ser o cómo es el conocimiento de todas estas cosas. Sin embargo, lo comparto con todo desde mi amor y desde mi humildad, desde desde mi corazón, ¿sabe? Desde lo más profundo de mi ser. Porque sé que hoy en día hay muchas personas que sufren, que pasan trabajo, que se enferman por enfermarse, que utilizan esto como carnada, como anzuelo para obtener algunas cosas que a veces, pues, bien saben, tal vez no son lícitas, o no son buenas, o no son bien para tu propia salud, para la salud de la persona, ni las personas que lo rodean, ni de las personas que lo rodean. Y también, pues, como un escondite. Es esconderse, es como ponerse una caparazón y esconderse en eso. Y cuando eso pasa y lo hacemos de manera recurrente, la persona lo hace ya como en automático, pierde el hilo y no se da cuenta de que debe parar, debe estacionar un momento el carro, estacionar un momento su cuerpo y sentarse y pensar, ajá, ¿qué es lo que tengo yo que mejorar aquí? Siempre se puede, siempre se puede. Es querer. Todos sabemos que es querer, que en el querer está el poder. Entonces yo les dejo esta reflexión final con mucho cariño. Piensen qué ganan conseguir en ese camino. Pueden salir de allí y mejorar su salud emocional para que la física se mejore de inmediato, pero depende únicamente de ti, de esa persona. Tengan confianza en sí mismos, tengan confianza en lo que pueden hacer, en lo que pueden lograr y en el potencial ilimitado que Dios le dio, que Dios nos ha dado a todos, porque nos lo ha dado a todos. De verdad que sí. Y bueno, les comparto este tema con mucho cariño. Este ha sido nuestro tercer podcast o episodio del día de hoy. A mí me ha parecido súper bien interesante y más allá de ver pues los conceptos y los síntomas y todas las cosas que yacen con todo lo que es la hipocondría, es mucho más allá ver internamente, ver eso emocional, cómo toca, cómo afecta y que a veces pues nosotros ni siquiera nos damos cuenta o pensamos que es normal o que de repente eso no tiene nada que ver y no ligamos una cosa con la otra, no la entrelazamos para darnos cuenta de que bueno, mira, puede venir por aquí. Busquen ayuda, eso es bien importante porque a veces pensarlo solito a veces es, cónchale, si se confunden mucho, busquen ayuda de alguien, no precisamente de un profesional, pero sí de alguna persona
que con el corazón abierto, con humildad, esté dispuesta a escucharlos y esté dispuesta a asistirles y a dar lo mejor de sí para contribuir en su mejoría. Y confíen en ustedes mismos, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Acuérdense siempre del potencial ilimitado que Dios nos ha dado y de lo maravillosos seres humanos que somos. Más allá de seres humanos, seres de luz. Eso somos, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces les doy las gracias por su linda compañía el día de hoy. De verdad, gracias por escucharme, por abrir esa ventana de tu móvil, de tu PC, de tu tableta, para este podcast que estamos haciendo el día de hoy, porque tú lo haces conmigo. Y sobre todo para darte las gracias, te doy las gracias porque te tomas este valioso tiempo el día de hoy para escucharme. Muchísimas gracias de verdad. Espero que te aporte mucho este tema el día de hoy. Y nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Por allí voy a estar dándole noticias de algunas otras cositas que quiero hacer, pero bueno, me estoy organizando y les voy a enviar el mensaje cuando ya lo tenga preparado para estar más con ustedes día a día y ofrecerles muchísima información que sea valiosa, que les aporte, que les nutra y que les ayude a triunfar, a salir adelante y a deslastrarse de todas esas cosas que a veces creemos que forman parte de nosotros y realmente no lo son, ¿ok? Bueno, aquí les dejo este podcast del día de hoy, les dejo mi abrazo y mis mejores energías, ¿sí? Y hasta luego.